Ahí está. Sean bienvenidos una vez más. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos 3, versículos 9 en adelante hacia el 20. Romanos 3, versículos 9 al versículo 20. Bueno, aquí va a hablar Pablo sobre, digamos, la conclusión de lo que estuvo hablando con respecto a que todos están bajo condenación, tanto los gentiles, es decir, los que no son judíos, y también los judíos. Y va a empezar diciendo que ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos mejores? Todos estamos, digamos, en la naturaleza pecaminosa que por ella misma estamos bajo el juicio de Dios. Solo Cristo puede salvar, solo el Evangelio puede salvar. Como ustedes estuvieron escuchando lo que dijo la palabra de Dios aquí. Así que vamos a leer este pasaje y luego vamos a tener una palabra de oración. Dice así, versículo 9 de capítulo 3 de Romanos, dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este pasaje, Señor. Gracias porque podemos aprender que por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir la ley para ser vistos bien por Dios. Solo Cristo tuvo que hacerse como nosotros y sustituirnos en la cruz para que cualquiera que crea en Él tenga vida eterna, Señor. Gracias por ese evangelio. Gracias por Cristo, quien fue el único justo realmente. Nadie puede tener una justicia sin la que Él regala, Señor. Gracias por eso, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La única solución, como estuvimos hablando, los pasajes anteriores dicen, la única solución es el Evangelio, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, como dice Romanos 1, versículo 16. Estuvimos hablando que esa es la única solución, y aquí va a demostrar, concluir por qué es la única solución, dado que tanto los judíos y los gentiles, los que no son judíos, ellos no pueden. Vimos que los gentiles rechazaban la verdad de Dios con injusticias, y vimos que los judíos también rechazaban la verdad de Dios usando, la Biblia, pero interpretándola como ellos querían. Ellos querían obedecer la ley para alcanzar la salvación y creían que por solo ser judíos, ser hijos de Abraham, van a ir al cielo. Pero nada más lejos de la realidad. Solo Cristo puede salvar. Solo el que cree en Cristo puede ser salvo. Eso vimos en el contexto. Y de tal manera que el versículo ahora 9, Pablo introduce. ¿Qué pues? Versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros? ¿Quiénes? ¿A qué se está refiriendo aquí? Pues él ya estuvo hablando de tanto los judíos y gentiles. Y ahora nosotros. ¿A quiénes se refiere? Bueno, a los creyentes. ¿Somos nosotros los creyentes mejores que ellos? ¿Por qué Pablo trae acá a colación a los creyentes en el juego? Porque Pablo quiere sacar también la autoconfianza que un creyente puede tener. Yo ya soy creyente. Yo soy el mejor ahora. No, bájate un poco del carril. Bájate un poco ahí a donde se ponen los vencedores, ahí el número 1, ahí. Bájate, porque vos no sos nada por vos mismo. Cristo fue el que te salvó. ¿Somos nosotros mejores que...? No está en nosotros. Pablo quiere sacar esa autoconfianza. Y también Pablo quiere dar argumentos también para que otro no crea que una vez que es salvo, el creyente, luego tiene que seguir obrando para asegurarse en la salvación, para convertirse de nuevo si cae. Algunos creen así, pero Pablo dice, no,
Siempre es por la fe sola que vas a ser salvo. Los católicos dicen que hay más de una justificación. Hay más. Al comienzo está bien, Dios te considera justo, Dios te da su justicia, pero luego tenés que seguir obteniendo más justicia, porque si no, mira, si no confesás un pecado o algo, cuidado, te dicen así. Ellos no creen en la salvación para siempre, no creen, los católicos no creen, que tenés que hacer varios sacramentos, y puede ser, si vas al purgatorio, que otros tengan que orar por vos, etcétera, para salir del purgatorio. Es algo que inventaron ellos. Entonces Pablo quiere decir, no, la salvación tanto para el creyente como para cualquiera es en Cristo. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos, no podemos alcanzar la salvación. Pablo quiere decir, de tal manera que también en Romanos 4, Pablo utiliza el ejemplo de Abraham, un creyente, el creyente Abraham, y dice que él no tiene que tener confianza en su carne, Abraham. No, se le consideró a él como justo por gracia, dice Romanos 4:5, no por obras. Porque si es por obras, estás haciendo como que Dios te debe algo por tu trabajo que hiciste. Y Dios como el dueño te dice, me hiciste esta obrita, gracias, te debo yo la salvación. No, no podemos hacer de Dios un deudor que te debe algo. No, vos no haces nada, vos creés en Cristo, creés. Y Él te da la salvación gratis. No le rebajes a Dios como alguien que te tiene que dar algo a cambio por lo que vos hiciste. Pero acordate, ni un creyente puede ser algo digno de salvación. Y por eso menciona el caso de Abraham, que era un creyente. Y dice que luego fue circuncidado. Primero creyó. Y la circuncisión, una obra, fue como un signo de que antes había creído primero. No por la circuncisión, no por esa obra se salvó Abraham. No, él primero creyó. Por eso siempre tenemos que enfatizar. Primero es la fe en Cristo. Nada de obras para alcanzar la salvación. Pero eso lo va a decir en Romanos 4. Pero yo les muestro eso para dar luz acá y decirnos a nosotros, ¿qué pues? Como dice el versículo 9, ¿somos nosotros mejores? No, por nuestra propia obra no podemos alcanzar la salvación. No. Y esto Pablo les quería hacer hincapié en esto. Y luego va a seguir hablando sobre esto. Hermanos, ¿somos mejores? No. ¿Qué responde? Versículo 9. Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Vimos. No preciso decir todo lo que vivimos. Están bajo pecado. No pueden hacer nada bueno porque están bajo pecado. Luego sigue diciendo el versículo 10. Como está escrito. Aquí Pablo, conocedor de la ley como un buen judío, va a seleccionar varios pasajes del Antiguo Testamento, de Salmos, de Isaías, para mostrarles a los creyentes de Roma una radiografía que incluye tanto a los judíos y a los gentiles. Y bueno, a la naturaleza humana de también los creyentes. Que en la naturaleza humana de todos ellos hay pecado. En la naturaleza carnal hay pecado. Y todos tienen esto en común. Véase. No hay justo ni aún uno, por ejemplo. Versículo 10. No hay justo ni aún uno. Y él selecciona esto de un Salmos, como les dije. De un Salmos. Ahora, es curioso, hermanos, es curioso que en los Salmos hay 150 Salmos más o menos. Y solo 23 o 24 de esos 150 Salmos, solo 23 o 24, se habla de los justos. Pocos salmos se hablan de los justos. La mayoría, el resto, que son como 80 salmos, se habla solamente de los injustos. ¿Por qué? Y porque hay muchos injustos. Es que la naturaleza humana es injusta por naturaleza. Por eso hay muchos salmos que hablan de los injustos. Y en este Salmos dice, que Pablo trae a la actualidad, dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno.
Solo hay un justo realmente, que es Cristo. Él es Dios y se hizo hombre. Apocalipsis 5 dice que se abrió ahí en el juicio, y Dios estaba diciendo, ¿quién es digno de abrir el sello? Y Juan miraba y nadie. Pero solo levantó uno, el Cordero de Judá, el inmolado. Solo él pudo abrir el sello porque él era digno. Solo hay uno. Pero a excepción de Jesús no hay ni un justo. Por eso la mayoría de los salmos hablan de los injustos. Es más, cuando en esos 23 salmos se habla de un justo, solamente en Cristo son justos. Aún David podía hacer obras justas en virtud de que Cristo vendría. En virtud de que Cristo moriría en la cruz, David podía hacer algo justo. El Espíritu venía y le hacía actuar. Dios, en virtud de que Cristo iba a venir. Hermanos, realmente solo hay un justo, que es Cristo. Versículo 11 dice también, sacado de otros salmos, no hay quien entienda. No hay quien entienda. Bueno, ustedes me van a decir, todo el mundo entiende, pero aquí está hablando de algo espiritual. No hay quien entienda las cosas espirituales, porque la gente entiende, usa su cerebro para muchas cosas. Pero aquí está hablando Pablo y el salmista de algo espiritual, no entienden las cosas espirituales. Es más, Efesios 4 dice que tienen la mente entenebrecida, es decir, ahí, ciega para discernir el bien, a Cristo, a las cosas espirituales. Primera de Corintios 2 dice que las cosas espirituales son locura para los incrédulos. No pueden discernir, es locura. Si vos le decís, mira, ese está predicando el evangelio, mira qué bueno. Y otro va a decir, ¿qué predica ese? ¿Por qué se regocija por un Jesús que vino 2020 años? ¿Por qué se regocija por el evangelio y la gracia de Dios y que Él es salvo? ¡Qué loco! Yo voy a hacer cualquier cosa mundana y ahí me regocijo. ¿Este qué? Este loco. Parece un down, parece un autista que ve los lugares celestiales como si estuviera ahí. No entiende, no hay quien entienda. ¿O no comprueban eso en sus vidas? Ustedes ven a la gente que no hay quien entienda. No hay quien entienda espiritualmente, porque físicamente usan su cerebro para negocios. Tienen mucha sabiduría mundana. Usan la sabiduría que Dios les regaló para hacer lo bueno, para beneficiarse los unos de los otros. Usan. Uno dijo, ¿cuál es la diferencia entre la mafia y la policía? Y dijo, la mafia es organizada, la policía es desorganizada. Inclusive la mafia usa el mal, pero bien organizadamente, usa la sabiduría mundana para hacer el mal. Usan su entendimiento, pero para el mal. O en trabajos usa su entendimiento para el bien, para hacer buenas obras a los demás, todo. Inclusive en falsas iglesias usan el entendimiento que tienen de doctrinas bíblicas, pero lo distorsionan. No es algo espiritual, es algo carnal. Y aún en nuestras iglesias que son buenas, hay muchos dentro de ellos que conocen las doctrinas, el evangelio, pero no pueden discernir en su corazón. No pueden. Es locura igualmente. No tienen ese deleite hacia Dios. Ven que el de al lado sí, pero ellos no pueden tener ese entendimiento. Yo lo sé porque yo estuve 22 años casi así. Hasta que después hice un insight y ahí pude entender. No me fue más locura. No hay quien entienda, solo por Cristo, hermanos. Y luego dice, versículo 11, parte B, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque. Pero vos capaz que me decís, pero hay cantidades que se vuelven religiosos. Cantidades que dejan la droga y se van al catolicismo. ¿Y quieren buscar a Dios? No, eso es una excusa. Quieren aliviantar su conciencia y quieren hacerse católico. Hay actores, Mark Wahlberg, por ejemplo,
Él es es un actor de Hollywood. Antes era tipo un pandillero, rapero, y ahora es católico. Pero no es convertido, pues se ve que en las películas tiene partes, ya saben. Pero quiere levantar su conciencia. Supuestamente buscan a Dios, pero es una excusa. Realmente se están alejando de Dios. Encuentran religiones, encuentran ídolos para alejarse realmente cada vez más del verdadero Dios. Hermanos, aún los judíos estaban haciendo eso también, usando la Biblia, pero para alejarse. En el corazón no estaba Dios. De labios le honraban a Dios, pero de corazón estaban lejos de Dios. Hermanos, no hay quien busque a Dios. Usan la sabiduría, usan la Biblia, pero desde una perspectiva errada. Andrew Fuller, un excelente pastor, uno que envió de misionero a William Carey y le sostuvo por siempre, para que se vaya a las Indias, William Carey. Andrew Fuller era un buen predicador también, y dio una ilustración, él diciendo esto: ¿qué sucedería si, digamos, una compañía se levanta en contra del capitán? Están en un barco, en la época donde había capitanes, en un barco, capaz que hay, pero creo que se está refiriendo más al pasado. Y una compañía se rebela en contra de su capitán en el barco. Y utilizan el comercio entre ellos, pero al capitán ya lo tiraron por la barca, yo que sé, le encerraron en un cuarto del barco. Y utilizan bien el comercio entre ellos, entre esos, y con ciertas reglas encima. Se ponen reglas para tener un buen comercio entre ellos, pero el capitán les dejaron a cualquier lugar. Y navegan, dice, a otro puerto, se van a otro puerto. Y uno de esa compañía dijo: yo estoy preocupado, le dice a otro, yo estoy preocupado y estoy mal. ¿Por qué? Dijo. Nosotros tenemos una buena organización, le dijo al otro. ¿Por qué te preocupas? Si tenemos una buena organización y estamos mejorando encima en nuestro comercio. Pero el otro dice: sí, pero estamos todos juntos en un mal punto de vistas. Debemos dar vuelta a y reintegrar al capitán de vuelta. Y los otros respondieron: no podemos hacer eso, no podemos. Y claro, al final ellos eran piratas. No pueden, son piratas, están en su naturaleza, hacen todo organizado, usan el bien, pero para un fin malo. El fin no justifica los medios. ¿Vieron? Ellos están desde una perspectiva errada. Por eso dice: no hay quien realmente busque a Dios. Se suben en el barco de la religión, se suben en el barco de cualquier tipo de indolencia, pero el capitán está lejos. Cristo, Dios, hace rato que se fue del barco. Iglesias, hace rato que Cristo se fue de ahí, si un día estuvo en esa iglesia. Hermanos, la iglesia de Éfeso era buena, luego ya no existía más. Muchas iglesias no existen más. Y eso es causa de, la gente que es corrupta de naturaleza. No pueden hacer lo bueno. ¿Y qué dice luego en el versículo 13, parte A? El 12 digo. Dice: todos se desviaron. Ellos activamente decidieron alejarse de Dios y siguen alejándose de Dios. Y eso también en Adán y Eva. Vieron que ellos eran perfectos, Adán y Eva, pero luego escucharon las palabras de Satanás y se alejaron. Y nosotros en Adán y en Eva, nos alejamos también de Dios. Y de hecho esto lo experimentamos. Todos los que no creen en Dios se alejan cada vez más y no creen. Pero los cristianos, aclaro, gracias a Dios, que ahora están acercándose a Dios.
Y ellos sí buscan a Dios de corazón, porque son regenerados, aunque los restos de la carne de ellos todavía les hace guerra, pero está muriendo. Allá en el cielo ya no va a estar más restos de la carne. Esa es la gran diferencia entre uno que no tiene a Cristo y otro que sí tiene a Cristo. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Esto es lo que está hablando aquí el apóstol. No hay quien haga lo bueno, sigue diciendo el versículo 12, ni siquiera uno. Pero me decís, hay pasajes donde Jesús dice que si aún los malos, los incrédulos, tratan bien a sus familiares, nosotros como somos creyentes debemos de amar aún a los enemigos, debemos ser mejores que los... Entonces algo bueno hacen los incrédulos si aman a sus familiares. Pueden hacer algo bueno, pero desde un punto de vista errado. Ellos quieren alejarse de Dios, quieren alejarse de lo bueno. Todo lo que hacen, lo hacen para su propia vana gloria y no para la gloria de Dios. Por lo tanto se están alejando y esas obras buenas inclusive capaz que le engañan más. Yo soy muy bueno, yo soy justo. Pero los que dicen justos, los que dicen que son sanos, no necesitan de médicos, dijo Jesús. Necesitan a Cristo. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La Escritura no miente. No miente. Versículo 13, parte A. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué quiso decir? Sepulcro es, bueno, la tumba, y abierto, bueno, está sin tapa. Sepulcro abierto. Imaginemos así, sepulcro abierto, cerrado sí, sepulcro abierto, es la garganta. Es como que está haciendo, digamos, un paralelismo entre la boca abierta, cuando habla, y el sepulcro abierto. Es como dice, vos pensás que estás hablando algo bueno, lindo, que te va a llevar a un bien. No, cuanto hablas, más la muerte se acecha, porque tus palabras son horribles. Y cuando vos menos lo espere, esa misma boca se va a transformar como en un monstruo y te va a tragar en el sepulcro. Algo así prácticamente Pablo está diciendo. Hace una comparación. Es como un monstruo nuestra boca. Realmente es algo que nos va a matar si no creemos en Cristo. Horrible es la boca de alguien cuando habla cosas. Habla mal. Muerte dispara de sus labios. Vemos Hitler, que usaba sus palabras para el mal y mataban. Hay muchos que dicen, muchos espíritus malignos salían cuando Hitler hablaba. La gente le seguía para el mal. Pero no vayamos tan lejos. Cada incrédulo, cuanto más abre su boca, más abre el sepulcro abierto. La tumba y que la muerte le espera. Le conduce a la muerte. Les tragará a ellos mismos. Y a otros también cuando disparan, dicen proverbios. Cuando hablan mal es como que disparan saetas. Luego dice, versículo 13, parte B. Con su lengua engañan, seducen. Vemos en proverbios también que el rey le aconseja a su hijo, no escuches las palabras dulces de la ramera, porque con palabras te agrada y luego te lleva a la muerte, así como una oveja va al matadero y chao alma tuya, perdés la inocencia. Te engaña con su boca. Eso hace la mujer. Y no solo la mujer, los hombres también. Y no solo en el aspecto sexual, en cualquier área de la vida usan la boca para el engaño. Mentir, usan para obtener beneficios, robar, todo lo malo. Y tal vez algunos para predicar, pero desde una perspectiva errada que al final confunden más a la gente. Nosotros vimos Santiago 3 que dice que una pequeña, la lengua es como una pequeña chispa que enciende un bosque entero.
Es bravo. Y luego sigue hablando. El versículo 13, parte C. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Vieron que la víbora tiene veneno. Vos no ves, pero cuando te muerde, te inserta la muerte. Vos podés hablar bien así, pero cuidado con las voces engañosas, hay muerte detrás de eso. Ya les di esos ejemplos. Hay que tener cuidado de lo que escuchamos, pero de lo que hablamos. Porque de nuestra boca sale maldición y bendición, dice Santiago 3. Solo en Cristo lo podemos retener, aún los cristianos. Solo en Cristo podemos retener nuestra lengua. Como vimos, podemos murmurar, podemos mentir, podemos crear discordias con solo el uso de este pequeño miembro que tenemos. Podemos generar grandes males. Como dije, Pablo aquí está hablando de algo que todos tienen, los judíos y gentiles. Yo soy judío, sigo la ley, pero realmente sí, eso tengo. Sí. Es cierto lo que dice Pablo, yo soy un pecador. Eso es lo que le tenía que generar estas palabras, porque no hay excusa, todos tienen esto. Está haciendo una radiografía de lo que hay en el corazón, en el ser humano. Muerte, engaño en las conversaciones, guerra en las conversaciones, guerra contra Dios. Dice luego el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Yo estaba caminando un día por la plaza y vi a uno que estaba diciendo palabrota en medio de la plaza. No puedo decir nada, ¿no? Pero acá no puedo decir nada. Una tremenda palabrota. Y dije, gracias a Dios que no soy como ese. Dije, gracias a Dios, pero dando gracias a Dios de corazón, no hipócritamente, como lo hacían algunos judíos. Maldicen con su boca, mienten y hay amargura. Si vos le escuchás a alguien así, capaz que te dice algo lindo de Dios, algo espiritual. No, te dice cualquier cosa. Mirá la tragedia que pasó, esta humanidad, y te llena de amargura. Mirá esto y te deprime. Vos no querés estar más con esa persona cerca porque sabés que lo que te va a hablar te va a deprimir. Y no te va a hablar cosas verdaderas, te va a decir, mirá, ¿sabes que vos sos un desgraciado? ¿Sabes qué? No me quiero juntar más con vos, te maldigo y... Está llena de maldición y amargura. No son, como dice un Proverbios, medicina cuando le hablas. Porque el buen amigo te va a decir las cosas bien para corregirte, va a ser medicina lo que te va a hablar. Te va a decir la verdad que a veces duele, pero con el fin bueno. Y te va a decir de un corazón amigable. Y vos vas a saber si sos bueno, si sos justo y no escarnecedor. Vas a reconocer que te está diciendo bien y te vas a hacer más amigo. Pero si sos un escarnecedor, te vas a enojar con ese. Pero hay gente que no te habla bien. Inclusive cuando te va a decir algo, te menosprecia. Él se cree superior. Y se cree orgulloso, como dice Gálatas 6:1. No te corrigen con espíritu de mansedumbre. Cuidado que se no caiga, dice, porque puedes caer en el mismo pecado de él. Hablan cosas horribles la gente y mal. Todo el rato te deprimen, amargura, todo lo peor. Pero tal vez uno me dice, no, yo no conozco personas. Yo conozco algunas personas que son buenas, que me hablan bien, me adulan. Nunca le escuché que me maldijo, que me dijo algo malo. Sí, Pepito, no es creyente, pero es el mejor, es casi cristiano, solo falta convertirse. Pero igual, yo les explico por qué. Pero ya les digo, todo lo que sale de sus palabras son carnales. Salen de una mente carnal y maquillado del bien. Desde una perspectiva errada. Por ejemplo, Proverbios 26:5 dice, cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Otro Proverbios o un salmo dice,
como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ciertamente lo hice por bromas, jajaja, no fue de verdad, era un chiste. Pero te mata. Con astucias, no te dice las cosas directas, pero con su chistecito te dio unas tremendas puñaladas. ¡Oh, lo hice por broma, ciertamente! Son engañosos. Nadie se escapa. Nadie se escapa. Uf. Y luego vas a hablar sobre el camino, dice. Sus pies, versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Como yo le dije, son los que son escarnecedores, los detractores, que quieren meterse en la pelea rápidamente. No son lentos para la ira, sino que son rápidos. ¡Ah! ¿Qué me dijiste? ¡Pum! No van a escuchar las dos campanas, a ver quién está bien de este lado o qué dice del otro lado. Quieren meterse en la guerra. Rápido toman un bando para luego atacar al otro y ver sangre. Sus pies son rápidos para la sangre. Versículo 16. Quebranto y desventuras hay en sus caminos. Quebranto, realmente el camino de ellos es un camino de quebranto y desventura. Desventura es la consecuencia de sus acciones malas que tuvieron. No hay algo bueno. Versículo 17 dice, y no conocieron camino de paz. Por ejemplo, Acaz era un rey que se metía en guerras. Inclusive en una guerra le llamó al justo Josafat. Y Josafat, engañado, fue y peleó con él. Pero porque Josafat estaba con Dios, él estuvo en paz igualmente. Y después, dice 2 Samuel creo, y el reino de Josafat, el que hizo lo bueno, que era un justo, el que andaba bien, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Tiene paz en sus caminos. Era justo. Pero el injusto, Acaz, murió por el juicio de Dios. Vemos que alguien tiró una flecha así, ¡pium!, al azar así. Justo le dio acá, chao. Pero trayéndole ahora, interpretando ese pasaje, digamos, o aplicándole a los justos e injustos, todos los caminos del impío le llevan al mal. Aparentemente quieren hacer algo para tener felicidad, paz, pero realmente no encuentran esa paz que buscan y esa felicidad. No encuentran. Cada vez que pasan el camino de la vida, se vuelven más amargados, pierden más la luz, el brillo de los ojos. No encuentran paz, no encuentran deleite en la vida. Ya no tiene sentido para ellos. Porque no está Dios en ellos. Y el versículo 18 también dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Proverbios siempre dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero los impíos, los injustos, no tienen temor a Dios, no tienen un temor reverente al saber que Dios es santo, poderoso, glorioso, amable, todo lo bueno. No tienen un temor reverente. No le consideran, no temen santamente, reverentemente. No lo conocen. Al contrario, ese Dios, Dios ha muerto, no existe. ¿Qué es ese Dios? En su corazón, dice el necio, no hay Dios. Salmos 14:1. Inclusive los que van a iglesias, realmente en su corazón saben que ellos dicen, ¿qué me importa a Dios? Su corazón lo saben muy bien. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, todo esto lo que estuvo diciendo Salmos, Proverbios, Isaías, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a los que no fueron justificados, a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre
y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie va a encontrar una excusa en aquel día. No, pero yo te seguía, Dios, yo te buscaba, yo te hendía. Hice milagros, saqué demonios, hice portentos. Señor, Señor, le van a decir muchos en aquel día. Pero Dios le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores realmente de maldad. En aquel día, todos se van a quedar sin excusa, porque van a ver las consecuencias de lo que hicieron. Y Pablo trae ese día al presente para que ya vean que ellos tienen mal en ellos, tienen el mal en todo, en su carácter, en sus conversaciones, en su conducta que se ve en los caminos de ellos. Todos, judíos, gentiles. Y los creyentes que quieren vivir por sus propias fuerzas saben también que no pueden hacer algo bueno sin Cristo. Por eso al comienzo ya dijo, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Solo Cristo. En Cristo somos alguien. Hermanos, delante de Dios solo puede alguien, digamos, ser visto justo por Él, por Cristo. Porque Cristo vivió una vida justa aquí en la tierra. Y cada acto justo que Él hacía era para regalarte a vos. Cada acto justo, amoroso que Él hacía, cada vez que Él cumplía la ley, cada vez que Él vivía santamente, era una moneda más de justicia que estaba conquistando para vos. Para luego, cuando vos creas en su obra consumada de Cristo en la cruz, ¡pum!, se vuelque en tu cuenta bancaria toda esa justicia gratuita que millonadas de justicia, infinita de justicia de Cristo para vos. Pero sin Cristo no solo hay cero plata, al contrario, deudas infinitas por todo lo mal que hiciste. Por eso debemos estar agradecidos. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. Debemos crecer en ese entendimiento también nosotros. Gracias, Jesús. Sin ti yo no puedo hacer nada. Debemos decir eso. Dice el versículo 19, al final todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Todos se van a tapar la boca. Sí, no, me callo, realmente no puedo. En Cristo solamente se puede hacer. Y el versículo 20 explica por qué nadie puede. Ya que por las obras de la ley, versículo 20 del capítulo 4 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Ninguno. Por las obras de la ley, nadie. Tiene que ser por la fe. Termina, porque por medio de la ley es el conocimiento real del pecado. Por la ley te muestra, mira lo que vos no podés realmente hacer. Solo Cristo pudo cumplir la ley. Vos no podés. La ley entonces realmente te sirve a vos para mostrarte que estás mal. Porque para salvarte realmente no te sirve porque vos no podés hacer lo que la ley te pide. La ley para vos te sirve para mostrarte realmente que no podés seguir la ley. Por eso aquí dice, te hace conocer el pecado que tenés. La ley. Esto es lo que dice la Escritura. La ley no te salva. Si la ley pudiera vivificar, dice Gálatas 3 por ahí, entonces la justicia sería por la ley. Pero la ley no puede vivificar a nadie. Al contrario, la ley te condena. Porque no podés salvarte. Sos un incapaz. Mira todo lo que te dijo que sos injusto. Tu boca está llena de maldición. Caminos desventurados, etc. Solo por Cristo. Solo Cristo. Hermanos, todos necesitamos del único justo, Cristo. Y si nunca creíste, necesitas creer en el único justo que hizo una obra eficaz para que si creas, para que
si te arrepientes de todo el mal y te arrepientes de tu mente errada, que tiene otro punto de vista, y te arrepientes de ese mal punto de vista, creyendo primero en que Cristo es capaz de hacerte cambiar, porque Él hizo una obra suficiente, así sí podés ir a Cristo y Él no te va a echar fuera. Y si ya sos creyente, te debe animar esto lo que te dijo acá, de que por tus propias carnes, tus propias fuerzas, no puedes hacer nada bueno, ni buscar siquiera realmente a Dios. Cuando vas a leer la Biblia, no vas a ni aprovecharte nada de la Biblia si lo haces por tus propias fuerzas. Por eso tenés que leer dependiendo de Cristo. Todo lo que haces en la vida debe ser dependiendo de Cristo. Porque si vas a leer dejando a Cristo de lado, diciendo yo puedo, no. Pero el creer es como respirar, es así. Señor, yo ya sé, yo creo en ti como respiro, vos sos mi justicia, gracias Señor por tu poder, es más grande que yo, que mi carne. Confiadamente y sinceramente leo de tu evangelio, gracias Jesús. Así, y vas a ir creciendo en esa dependencia de Cristo, vas a ir creciendo. Un boxeador que se llamaba George Foreman dijo: nosotros somos como un hombre ciego que está en la esquina. Nosotros necesitamos aprender a confiar en la gente o nunca cruzaremos la calle. Necesitamos agarrar la mano de Cristo y cruzar la calle, porque realmente en nuestras propias fuerzas somos ciegos. Nosotros solo vemos por los ojos de Cristo para cruzar cada vez más los caminos, las calles de esta vida. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por Cristo, que se hizo semejanza nuestra, Señor, y vivió una vida para nosotros, Señor, para que tú te lleves la gloria, Señor, en salvarnos y en luego mostrar estos trofeos de la gracia por los siglos de los siglos, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra tuya haya cabida en cada corazón aquí y sean edificados. Y si una persona no salva todavía, que sea salva, Señor, porque para ti no hay nada imposible. ¿Cuántas veces Jesús dijo eso? Y en el Antiguo Testamento se ha dicho también. Porque realmente solo tú salvas con un poder infinito, Señor. Gracias por todo. Gracias porque podemos nosotros también ser conscientes. Como dijo Pablo, ¿somos nosotros mejores? No. También somos ciegos en nuestra naturaleza humana y necesitamos de los ojos de Cristo. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.